Vamos a dar un repaso a un tema que ya vimos en nuestra reunión de Zoom y de la cual también ya hicieron algunas actividades, que es la clasificación celular. Estamos en el tema de célula, así que las células se clasifican tomando en cuenta 4 variables. La estructura, que clasifica a las células en procariotas y en eucariotas. La nutrición, que nos clasifica en autótrofas y heterótrofas. La respiración, que nos clasifica a las células en anaerobias y aerobias. Y el origen, que nos clasifica a las células en vegetales y en animales. Aquí tenemos en cuanto a su estructura. Ya vimos lo que es la célula procariota, la célula eucariota. Estas son más pequeñas, su reproducción es por fisionogemación, no tienen núcleo, que es una de las características principales. Se nutren por absorción de nutrientes, algunas fabrican sus alimentos. Y la célula eucariota, a diferencia de la procariota, es más grande, tiene un núcleo con membrana, se reproduce por mitosis o meiosis y se puede nutrir por absorción, por ingestión o por fotosíntesis. En cuanto a la respiración, las células anaerobias no requieren de oxígeno para su respiración. Si ustedes observan aquí en este dibujo, en este esquema, pues no tenemos presencia de oxígeno. En cambio, en una respiración aerobia, el oxígeno está presente. Aquí no lo menciona. Aerobia, presencia de oxígeno. Anaerobia, ausencia de oxígeno. En cuanto a la nutrición, vamos a tener células autótrofas. ¿Cuáles son? Las que son capaces de fabricar su propio alimento. Por ejemplo, las plantas que realizan la fotosíntesis. ¿Cuáles son los heterótrofos? Pues los que son incapaces de fabricar su alimento y que tienen que alimentarse de otros seres. Por su origen, tenemos células animales y tenemos células vegetales. Ustedes pueden observar una célula animal, una célula vegetal, tienen varios organelos en común. Sin embargo, la célula vegetal la vamos a identificar porque además de tener cloroplastos, que es donde está la clorofila para realizar la fotosíntesis, también tiene una pared celular. Aquí está la pared celular, acá solo hay membrana celular y bueno, esa es la gran diferencia entre una célula vegetal y una célula animal. La reproducción celular. Vamos a tener que la reproducción celular es un tema muy importante, muy interesante. Y bueno, vamos a iniciar con saber qué significan estas letras. ADN, ARN. Son ácidos nucleicos. Se encuentran en el núcleo. Se llama ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Y son el vehículo para que las características pasen de una generación a otra. Vamos a ver un poquito de la historia del ADN. Aunque el ADN se conoce desde el siglo XIX, fue hasta inicios del año 50 en el siglo XX cuando se descubrió en realidad cómo era. Estos dos científicos, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, realizaron los primeros estudios físicos del ADN. Pero hasta 1953, James Watson y en 1928, Francis Crick propusieron un modelo en 3 dimensiones y así surgió el modelo de la doble hélice. Entonces, que nos quede claro, Wilkins y Franklin
solamente iniciaron los estudios del ADN, pero Watson y Crick son los que propusieron el modelo de las 3 dimensiones y con eso el modelo de la doble hélice. Aquí tienen ustedes, este es el modelo de lo que se considera una doble hélice. El ADN es el responsable de contener la información genética. Aquí tenemos el ADN, aquí tenemos en el núcleo los cromosomas, que son los que están revestidos del ADN. Se localiza en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las procariotas. Recuerden que las procariotas no tienen núcleo. En las células eucariotas está enrollado en estructuras llamadas histonas. Aquí tenemos las estructuras. Esta es una histona. Como si fuera un hilo en un carrete. Aquí estamos, el hilo en un carrete. Una disculpa, ya van 2 veces que grabo este video porque se escucha música de las personas que pasan. Y bueno, pues ya no lo voy a grabar otra vez. Así lo vamos a continuar. Me disculpan. Son situaciones ajenas que pues yo no tengo control de ellas. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado de esa música. Los cromosomas. Los cromosomas, ¿verdad?, son la estructura en donde el ADN está enrollado. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. Y bueno, pues aquí ustedes pueden ver cómo aquí hay un segmento de ADN, ya está aquí prácticamente todo enrollado, ¿verdad? Y este es el cromosoma, esta es la estructura que a su vez contiene los genes. Un ADN está formado por 4 bases. Base es un compuesto químico. Son aminoácidos. Es la adenina, la timina, la citosina, la guanina. Y estas bases están unidas de 2 en 2. Observen ustedes, aquí está la timina, aquí está la adenina, tenemos a la guanina y tenemos a la citosina. Y bueno, estas están unidas de tal manera que forman esta doble hélice porque hay un esqueleto formado por un azúcar, también es un compuesto químico, y un fosfato. Esto es lo que sostiene a las bases, vamos a decirlo así, es como el soporte a donde están unidas. Entonces, sí tenemos que unos escalones son más largos que otros, por eso se puede hacer esta formación. ¿Y por qué unos son más largos que otros? Observen por favor la citosina, es una estructura de un solo anillo y la guanina son 2 anillos. La adenina son 2 anillos. El uracilo, que es parte del RNA o ARN, diferente en el ADN que es la tiamina. Observen, estos 3 azúcares son comunes en los 2 ácidos nucleicos, pero se diferencian porque el ADN tiene tiamina y el ARN tiene uracilo. Entonces, esa es la razón por la que vamos a tener espacios más largos y otros más cortos. En donde se unen las bases largas, pues ahí vamos a tener más largo, ¿verdad? Escalones más largos. Y donde se unen las bases cortas, vamos a tener escalones más cortos. El ADN en la célula. Cada célula tiene en su núcleo un juego de 23 pares de cromosomas. La mitad te los heredó tu padre y la otra mitad te los heredó tu mamá. Entonces somos el resultado de una combinación única de cromosomas.
con miles de genes, excepto en los gemelos idénticos, donde el ADN, ¿verdad?, es similar o igual. Aquí tienen la célula, aquí tenemos el núcleo. En el núcleo ya sabemos que están los cromosomas y esos cromosomas están revestidos por el ADN. ¿Cuáles son las funciones del ADN? El ADN tiene una memoria, es como si guardara la receta para poder fabricar proteínas y otras sustancias. Es como si tuviera los moldes y esto va a ayudar a que pueda fabricar proteínas y otras sustancias. Otra de sus funciones es que se puede copiar a sí mismo con gran precisión. Otra más es regular la actividad de la célula, heredar las características biológicas a la siguiente generación y favorecer la diversidad genética al mezclar las características en la reproducción sexual. Cuando hay una reproducción, pues hay una gran diversidad genética porque los genes que se van heredando de un individuo a otro pues van a ser diferentes. Tú no eres igual a tu hermano, ¿verdad? ¿Sí? Y pues cada quien va a tener su propia estructura genética. Entonces, las características genéticas de los seres vivos están siempre relacionadas con el resto de las cualidades. Ahora sí vamos a hablar del gen. ¿Qué es un gen? Es un fragmento o sección del ADN. Aquí tenemos. Este fragmento es a lo que le llamamos gen. Vean cómo este ADN, que cada uno de sus fragmentos forman un gen, es el que está enrollado en la histona, en el carrete, no solo que aquí lo tenemos una vista diferente. Y es el que está formando al cromosoma que se encuentra en el núcleo de la célula. Y aquí pueden ustedes ver, ¿sí?, cómo una base unida al azúcar y al grupo fosfato se le llama nucleótido. Entonces aquí tenemos una timina con una adenina, una guanina con una citosina. Y vean ustedes, ahora vamos a tener aquí una guanina, después la citosina, y en ocasiones se van repitiendo o van cambiando su posición. Y entonces eso me va a dar un orden. Guanina, citosina, timina, vámonos en orden. Timina, citosina, guanina, ¿verdad? Timina, adenina. Hay un orden de acomodo de estos compuestos. Ese orden de los pares de bases se conoce como código genético. Es como una especie de lenguaje. Por eso cuando alguien quiere saber si una persona es hijo de otra persona, se hace un estudio de ADN. Porque ese estudio de ADN le va a dar la base del código genético que tiene que ser como la del padre. La palabra gen, ¿de dónde viene? La inventó un botánico y genetista, Willem Johansen, para referirse a los factores que pasan las características de padres a los hijos. Es decir, aquí en este gen están los factores que van a transmitir ciertos rasgos del padre al hijo. El efecto de estos factores fue descrito por primera vez por el monje austriaco Gregorio Mendel. Entonces, aquí mismo en el cromosoma, recuerden, el gen es una parte del ADN. Eso es lo que es el gen. Solo que este gen va a tener un orden de las bases, que son los aminoácidos. Este gen va a tener un orden diferente, este gen puede tener otro orden,
¿verdad? Y de esa manera se van identificando los genes. Vean, aquí lo tenemos. Muy bien. Los genes están distribuidos a lo largo de la cadena de ADN, que se enrolla formando el cromosoma. Aquí están distribuidos los genes. Están relacionados con las características biológicas de cada persona. Algunas se mantienen a lo largo de toda la vida y otras van a cambiar. ¿Pero qué es la mutación? Va a haber ocasiones en que cuando se está dando la copia de los genes, se falla o se copian mal. Y entonces se dice que vamos a tener una mutación. Pero una mutación no siempre va a tener un efecto. En ciertas ocasiones sí puede causar algunos padecimientos. Lo mismo ocurre cuando un cromosoma se pueda romper, se pierda, y esto nos va a dar en que algunas personas tienen un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Y entonces, según el cromosoma de que se trate, la persona va a tener ciertos rasgos o características que van a identificar, pero ya un padecimiento genético. Por ejemplo, la diabetes. Ustedes saben que muchos niños nacen con diabetes. Otros desarrollan la diabetes más adelante, pero porque heredaron esa predisposición. Entonces, aquí vamos a tener un problema en la producción de insulina porque el páncreas tiene alguna alteración. Tenemos, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, es cuando la persona tiene un cromosoma de más. Y aquí se puede decir que es un error en su formación. Y bueno, sí quiero comentarles que tuve la oportunidad de estar en un campamento de verano apoyando a atender niños y jóvenes con síndrome de Down. Esto fue en la Universidad de Shawnee, Oklahoma. Y bueno, ahí pude estar muy cerca de ellos, conocerlos, darme cuenta que son personas muy transparentes, que si se enojan, pero que generalmente expresan mucho amor. Si tú los tratas bien, si tú les das el respeto, el valor que ellos tienen, ellos de una manera muy espontánea son muy agradecidos, son muy amorosos y se preocupan mucho por sus amigos que están en la misma condición. Difícilmente los dejan solos en alguna situación que saben ellos que le puede dar miedo a su compañero. Así que pues es algo muy interesante el haber convivido con ellos y el ver cómo expresan ese amor tan hermoso que ellos tienen. Pero bueno, ahora, ¿qué es un alelo? Un alelo es cada una de las alternativas que determina un gen. Cada una posee diferentes secuencias y se puede manifestar o no. Por ejemplo, aquí tenemos el alelo A mayúscula que va a determinar un color de ojos y va a ser un alelo dominante. Y aquí tenemos otro que es un color de ojos diferentes, pero que es recesivo, de tal forma que puede ser que se herede el dominante en un gran porcentaje y que el recesivo nunca se exprese en la herencia, ¿verdad? O que nos dé la sorpresa de que se pueda presentar. Por eso, en muchas ocasiones, tú puedes decir, ¿cómo este niño tiene los ojos verdes si su papá o su mamá no los tienen verdes? Bueno, pues porque quizás su papá o su mamá provienen de un alelo recesivo que no se expresó en ellos, pero que sí se puede expresar en sus hijos. Así que un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y el otro de la madre.
los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas, son homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que aquí, si yo tengo un gen con A mayúscula y A mayúscula, estoy hablando de un homocigoto. Pero si los alelos son diferentes, como en este caso, estoy hablando de un heterocigoto para este gen. Aunque el término alelo originalmente fue usado para describir variaciones entre los genes, ahora también se va a referir a las variaciones en las secuencias de ADN no codificante, es decir, ese ADN que no se expresa. El cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas de un ser vivo. Ya vimos nosotros que hay un ordenamiento de los cromosomas. Aquí lo tenemos, el cromosoma 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. A ese ordenamiento se le llama cariotipo. Y bueno, vamos a ver un poquito de Gregorio Mendel. Gregorio Mendel realizó una cruza de plantas, de chícharos. Y bueno, él se dio cuenta que en la primer cruza los descendientes fueron 100% como sus progenitores. Él seleccionó 7 características que estudió. Más adelante vamos a ver con más detalle todo lo que se refiere a las leyes de Mendel. Ahorita solamente vamos a ver su experimento. Mendel, al cruzar plantas de chícharos, su primer generación estuvo formada por un chícharo amarillo y un chícharo verde. La letra indica los alelos. Vean, estos son homocigotos, como lo vimos, tienen los dos alelos iguales. Pero en la segunda generación se obtienen plantas verdes, pero con un gen de la planta amarilla. Todas expresaron lo verde, sin embargo tienen un gen A de amarillo. Y en la tercera generación se obtiene una planta verde, vean, sus dos alelos iguales, es decir, homocigotos, una planta verde pero con los alelos diferentes, un heterocigoto, una planta amarilla con los dos alelos iguales, es decir, homocigota, y una verde con los alelos diferentes, que es un heterocigoto. Así que Mendel hizo varios experimentos en donde se dio cuenta de cómo se iban dando las variaciones genéticas. Y bueno, más adelante vamos a ver las leyes de Mendel para que ustedes puedan entender bien. Ahorita por el momento solo es saber que Mendel hizo un experimento con chícharos que se combinaron de diferentes maneras y en la primera, segunda y tercera generación tuvo resultados diferentes. Recordar que es cariotipo, que es un alelo, que es mutación, que es un gen, dónde se encuentran, un poquito de su historia, quién fue quien introdujo esta palabra, las funciones del ADN, dónde se encuentra el ADN, cuántos cromosomas tenemos, cómo está formada químicamente la estructura del ADN, cuáles son las 4 bases que la forman y de qué está formado el esqueleto, de azúcar y fosfato. ¿Ok? ¿Qué es un cromosoma? ¿Dónde se localiza el ADN? ¿Dónde está enrollado? En las histonas. Un poquito de la historia del ADN. Y bueno, con esto terminamos un pequeño repaso de los conceptos que vamos nosotros a necesitar dentro de lo que es la reproducción celular. Muchas gracias.